Dedicamos este espacio de sector privado COVID-19 al tema de la reconstrucción de Puerto Rico en tiempos de pandemia y otros retos que están en el camino. Hemos querido invitar a nuestros estudios a Vanessa de Mari Monserrate, quien es presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, y Emilio Colón Zavala, expresidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Les saluda Félix Alemán en una producción de Raúl Camilo Torres. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de entrar de lleno al tema de la reconstrucción de Puerto Rico, lo que se está notando en la isla es un boom en la compra-venta de propiedades existentes. ¿A qué se debe todo esto, Vanessa? Gracias por la invitación, Félix. Básicamente, mucho de este boom se debe a la falta de vivienda, ¿no? La pandemia lo que nos ha demostrado y nos ha enseñado, mucha gente ha querido ahora tener un sitio donde actualmente poder estar un poco más grande que un apartamento, donde poder trabajar desde su casa. Así que hemos visto, además de que veníamos también con el boom después de los huracanes y de los terremotos, donde la gente estaba buscando viviendas dignas y seguras, pues estamos viendo cómo al haber falta de propiedades de inventario nuevo en la isla, pues ese choque de gran demanda y poca suplido, pues es lo que ha creado lo que llamamos este boom y este aumento. Sí, porque lo que vemos es que son casas reposeídas, hasta casas abandonadas que han buscado inclusive quien era dueño o a través de lo que es algún tipo de lo que se llama herencia, pues son las que están tratando y eso viene inclusive como de diciembre para acá, no lo había visto dentro del boom de la pandemia. Bueno, es que buenas noches primero que nada, gracias por la invitación. Sí. La verdad del caso es que en Puerto Rico siempre se ha experimentado presiones sobre vivienda, ¿verdad? Y en un lugar donde previo a los huracanes habían sobre 100,000 subnúcleos familiares, eso quiere decir núcleos familiares que viven debajo del techo de otro núcleo familiar, ¿verdad? Pues esa necesidad de vivienda está ahí. De hecho, incluso la población en Puerto Rico mermó después del 2000, pero el número de hogares aumentó. Y eso, ¿verdad? Lo que crea la demanda en vivienda más que la población es el número de hogares que hayan formado. Y entonces, eso combinado con la inyección billonaria de fondos que ha habido en Puerto Rico en los últimos 3 años, ha creado que la gente salga a buscar un hogar propio, ¿verdad? Incluso para la gente después del huracán María, y lo vimos mucho en distintos proyectos por ahí, la gente, el tema de tener su propio hogar en un lugar planificado y seguro, dejó de ser un tema financiero de que compro la casa y me va a valer 25% menos a los 6 meses, a un tema de seguridad. Yo quiero estar en un sitio donde Dios no lo quiera, nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2017, mi familia pueda estar segura. ¿Y la pandemia de alguna forma está relacionada también a este boom? Bueno, la pandemia aumentó el tema de la inyección de fondos, ¿verdad? O sea, que mucha gente estuvo en la casa, se empezó a ver la vivienda no solamente como un espacio donde uno va a dormir, sino donde uno trabaja y hace su jornada laboral durante el día. Cierto es que muchos hogares ahora son oficinas. Sí. Además de eso, vimos que durante la pandemia también los intereses hipotecarios estaban por el piso, que eso también fomentó a que muchas familias pudiesen entonces adquirir su financiamiento para comprar su vivienda. Ahora, atendido ese asunto, vamos ahora al proceso de reconstrucción de Puerto Rico, pero quisiéramos conocer antes cuánto hoy, en el año 2022, representa el sector de la construcción en Puerto Rico, en términos de mano de obra, en términos de dinero que corre, porque sabemos que ustedes están pasando por una serie de retos que lo vamos a discutir más adelante, pero ¿cómo estamos en mano de obra hoy? ¿Y cuánto está corriendo en términos de dólares y centavos en la economía producto de construcción o reconstrucción? En términos de mano de obra, según los cálculos de FEMA, se estiman que se van a necesitar unos 89,000 empleados en la industria de construcción cuando estos proyectos estén corriendo. Y básicamente lo que tenemos son 30,000, 35. Hay una diferencia de unos 50, 60,000 empleados que van a hacer falta una vez empiecen a construir, estos fondos empiecen a ser inyectados en la industria. Y la industria de la construcción ahora mismo
pues tiene relevancia por los daños que hubo por los huracanes, ¿verdad? Y por los programas de reconstrucción que empezaron a salir precisamente el año que llegó la pandemia y que ahora pues estamos viendo un resurgir, pero la industria de la construcción realmente está como en un 5% del Producto Interno Bruto, o sea que no es que sea un sector grandísimo, lo que pasa es que es el sector económico, ¿verdad? Uno, para los temas de COVID, es de los más seguros que hay. Dos, es el único sector económico donde tú haces actividad económica, ¿verdad? Y creación de empleos inmediatamente. Y eso se ve mucho más rápido en la industria de la construcción y su efecto multiplicador es más grande también. Usted mencionó que uno de los sectores más seguros dentro de lo que es el COVID. ¿Por qué? Porque el distanciamiento físico es la regla del día. No hay aglomeramiento de personas en un proyecto de construcción y la mayoría, y muchos de ellos son al aire libre. Sin embargo, en el año 2020, cuando comenzaron los casos de COVID en Puerto Rico, fue uno de los sectores que se paralizó totalmente, al 100%. Nos cerraron, pero gracias a que tenemos toda esa reglamentación dentro de los proyectos de construcción, pues pudimos entonces crear nuestro plan de COVID, implementarlo fácil, rápido y convencer al gobierno, ¿no?, de que fuimos uno de los primeros sectores que se abrió también. El recinto de ciencias médicas en el 2020 hizo un estudio, lo publicó, de los sectores económicos, cuáles eran más riesgosos y cuáles eran menos riesgosos, o le dio un índice de riesgo de contagio por COVID a los distintos sectores. Y los sectores menos riesgosos eran manufactura y construcción. Por eso fue uno de los primeros en abrir entonces dentro de lo que fue la pandemia. Manufactura nunca cerró del todo ¿verdad? Por la necesidad que había, y Puerto Rico se produce mucho equipo médico, se produce medicina también, o sea que era un tema, de hecho, incluso aprendimos en el 2020 que en Puerto Rico se produce el 70% de los uniformes militares de Estados Unidos. O sea que fue un sector que hubo que mantener, el sector de manufactura se mantuvo abierto. ¿Cómo fue que ustedes se comenzaron a preparar para esa apertura, que fueron uno de los primeros sectores que abrió, como ya lo han indicado, para entonces trabajar en lo que se le llama la nueva normalidad y también provocar un incentivo para que la gente entonces regresaran a trabajar en el campo, en el área de construcción? ¿Qué tan difícil fue ese proceso? Bueno, la parte de preparar el protocolo para poder traer a la gente a construcción fue relativamente fácil, ¿no? Como estamos tan regulados y tenemos y es al aire libre, pues... Fue fácil, no difícil. Fue fácil. La parte de los incentivos yo no te puedo decir que fue algo que pudimos lograr porque estábamos compitiendo con el desempleo. Y nos vimos afectados también en mucha gente que básicamente ganaba más con el desempleo y se nos hizo difícil traerlos a los proyectos a trabajar. Sí, se hizo fácil en el sentido de que la industria de la construcción, al igual que manufactura, son sectores altamente reglamentados, pero hubo que preparar protocolos específicos para el sector. Se preparó más de un protocolo modelo. Como por ejemplo. Pues la Asociación de Constructores preparó uno que tenía las guías de cómo las compañías de construcción podían regresar minimizando el riesgo de COVID, estableciendo... Se controlaban las entradas, se ponían áreas de lavabo bastante regular dentro del site, se controlaban también las horas de almuerzo para poder controlar la cantidad de gente que almorzaban a la vez, se limitaban las entradas y las salidas de todo el mundo, de inspectores, de todo. El protocolo de cómo recibir materiales, dónde recibir materiales, o sea, dónde tener estaciones de lavado de manos, dónde tener, cómo segregar a las personas que no se aglomeraran para incluso las reuniones de seguridad ocupacional o de los tiempos de ingeniería de alimentos. O sea, que fue una cosa que sí no es una cosa que fuera demasiado difícil de preparar, pero requirió esfuerzo y muchos profesionales que colaboraron. Es decir, que fue disciplina, fue disciplina. Sí. ¿Y esa disciplina llegó para quedarse? ¿O se elimina todo ese protocolo y se vuelve a lo que era antes? Porque si se funcionó más o menos con una buena disciplina, algo como si fuera militar,
pues cómo fue la experiencia para ver cómo se adapta a los tiempos post-pandemia. Yo no creo que se quede... Eso le toca a usted ahora, que es la presidenta. Yo creo que de la pandemia todos aprendimos y entonces hay muchísimas modalidades nuevas que hay, como reuniones por Zoom, que yo creo que esas sí llegaron para quedarse. Dentro del proyecto de construcción, pues sí, hay algunas que se quedarán, ¿verdad? Siempre estamos bien pendientes a la seguridad y a la salud de los que están trabajando con nosotros. Hay algunas que van a tener que adaptarse a los tiempos para poder entonces maximizar la labor y los empleados que tengamos en el proyecto. Sí, o sea, no va a ser no es una cosa de prender y apagar el switch de luz, ¿verdad? Unas cosas se van a quedar, otras no. El intercambio de papeles, tanto, eso pues ha reducido y se va, yo imagino que se irá reduciendo. La gente que puede trabajar remoto, pues trabaja remoto. Las reuniones que se pueden hacer virtuales, que eso, pues la verdad es que a los profesionales nos ahorra mucho tiempo el tema de no tener que montarse en el carro para ir a cada reunión por el día, sino que lo puedes tener desde el escritorio, ¿verdad? Ahora, yo estoy pensando en el que trabajaba en el field, en el campo, en el área real de construcción, ¿verdad? Porque puede trabajar remoto, es el ingeniero, el arquitecto, ¿verdad? Aquí tenemos un arquitecto y tenemos un ingeniero, el personal administrativo, pero yo me imagino lo difícil que sería para un constructor ahí sudando, trabajando, con ese calor, con el sol, en la lluvia, con una mascarilla, ¿no? No es fácil. Esa fatiga mental y física que tiene que sufrir ahí. Hay labores que pre-pandemia requerían el uso de mascarillas, ¿verdad? O requerían el uso de protecciones adicionales. Por el polvo y otras cosas. Por el polvo, a veces hay pinturas especializadas que tienes que tener una cubierta en tu cara porque pues es peligroso el material, ¿verdad? Tienes el uso de guantes, el lavarse las manos, tienes el uso de protección incluso a los ojos cuando tienes soldadores en la obra. O sea, hay muchos equipos de estos que se usaban previo a la pandemia y se seguirán utilizando. A lo mejor no era el 100% de los obreros, muchos de ellos incluso usaban, por los temas de calor, se cubrían la cara con tela. Por el tema, exactamente. De hecho, hay personas que sí que lo utilizan para poder protegerse la piel, lo hemos visto trabajando. Así que por eso en parte ahora puedo comprender la contestación de que si fue un proceso difícil o fácil, que usted contestó que fue un proceso fácil de adaptarse. Vamos a una pausa, regresamos en breve con este programa especial con la presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Vanessa de Mari Monserrate, y Emilio Zavala, expresidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, y también propietario de SZ Group. Y vamos a hablar sobre la reconstrucción. Han dicho que el 2022 será el año de la reconstrucción. ¿Se podrá eso convertir en una realidad? La contestación en breve. De regreso al sector privado COVID-19, dialogamos sobre el futuro inmediato y futuro de la construcción en la isla con Vanessa de Mari Monserrate, presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, y con Emilio Colón Zavala, expresidente de la Asociación de Contratistas de Puerto Rico. Y el tema de la reconstrucción del país, el ingeniero Manuel Lavoy ha dicho que el 2022 es el año de la reconstrucción en Puerto Rico. ¿Podrá ser eso cierto? Con el reto que tienen ustedes para identificar mano de obra, es sobre $60,000 millones para una reconstrucción total, y el reto de poder cumplir con los términos que dé el gobierno federal. Todos apostamos a eso, todos apostamos a que este año se empiecen a ver los proyectos de construcción ya adjudicados y comenzados. Sí, tenemos unos retos grandísimos. Llevamos ya básicamente 3 o 4 años en esta faceta de planificación y de planificación y de propuestas RFQ para estos proyectos, pero entendemos que este año van a empezar a salir unos cuantos. Ahora, los retos están de falta de mano de obra, de escasez de materiales, altos costos en construcción causados por lo mismo, falta de mano de obra, escasez de materiales y transportación. Muchísimo nosotros, la materia prima
o los materiales los traemos de afuera. ¿Y el actual conflicto que hay, les trae a ustedes o supone un problema de inventario a futuro? Nosotros entendemos que podríamos ver problemas, uno con el precio del combustible, que ya lo estamos viendo. De hecho, aprendí recientemente que la mayoría del combustible en Puerto Rico viene precisamente de esa área europea. Así que podemos tener un tema con eso que impactaría las cadenas de suministro e impactaría también los costos de producción, ¿verdad? O sea, que no estamos hablando solo de la identificación de 89,000 almas o 90,000 almas, personas para poder trabajar, sino también que se tenga ese inventario para poder cumplir con lo que exige el gobierno federal. Sí, también hay que entender lo siguiente, este tipo de reconstrucción no es un tema que se acabe en 2 ni 3 años. La experiencia en otros desastres mayores, específicamente, pues podemos hablar del huracán Andrew en Florida en el 1992 y el huracán Katrina hace casi 15 años. Lo que nos ha enseñado es que estos procesos pueden tomar de 15 a 20 años. De hecho, en el área de Nueva Orleans todavía están saliendo proyectos de reconstrucción luego del huracán Katrina. Qué bueno que usted dice eso, Emilio, porque el problema es que cuando desarrollamos este tipo de discusión, pues nos quedamos en lo local. Entonces nos olvidamos un poco de otros desastres que hay en Estados Unidos que se están trabajando y que aparentemente, por lo que usted dice, Emilio, hay situaciones similares, retos similares. Bueno, sí, y muchos desastres competimos por los mismos recursos, ¿verdad? Nosotros hablamos de mano de obra y sí, aquí hay problema de mano de obra, en el resto de la nación estadounidense también lo hay. Para tener idea de más o menos cómo estaba la cosa, en el 2018 FEMA manejaba sobre 800 desastres todavía. El desastre del huracán María era más grande que los otros 800 plus combinados. Así que tenemos que entender ¿verdad? Que es un proceso, la magnitud del desastre de lo que ocurrió aquí, y que es un proceso a largo plazo. Esto va a durar tiempo, yo sé que es frustrante el tema, uno quisiera que la electricidad estuviese arreglada el mes pasado y que no se me fuera la luz, o los temas de los daños que hubo en carreteras, o los daños, pero estos son unos proyectos que desgraciadamente toman tiempo, e independientemente de los recursos que podamos tener, si los tenemos todos humanos o no, hay otros factores que van a incidir sobre esto. Ahora mismo, ¿qué está haciendo la Asociación de Conductores para poder identificar esa mano de obra? Sabemos que el gobierno recientemente ha hecho un esfuerzo, inclusive con empresas de la República Dominicana, para ver cómo puede incentivar y traer mano de obra. Es decir, la pregunta es, ¿se va a reconstruir a Puerto Rico con mano de obra local o con mano de obra extranjera? Una de las preguntas que uno se tiene que plantear para poder echar a correr estos proyectos. Pero ustedes, ¿qué están haciendo en el curso para ver cómo pueden identificar y preparar gente para esta vocación? Porque el otro problema es que también las vocaciones se han ido perdiendo poco a poco. Ahora todo el mundo está buscando el área de tecnología, telecomunicaciones, y ahí es que se concentra una gran parte de esta generación. Sí, nosotros en verdad, cuando yo empecé a trabajar en la industria hace 20 y pico años atrás, uno veía mucho cómo había mucha combinación de padre e hijo en la industria. El carpintero y su hijo era el auxiliar, tanto en carpintería, Eso la vimos en bañería. 60, 70, 80, aparte de los 90. Exacto, hasta ahí empecé yo. Anyways. Yo conozco, por ahí estoy yo también, no sé por qué, estamos más o menos bien. Pues eso se perdió porque nosotros cuando vino la de Blackleg en 2006, 2008, pues ya la industria de construcción en verdad cogió un cantazo y ese conocimiento, ese traspaso de conocimiento, pues se fue perdiendo. Nosotros entendemos que los fondos de recuperación en Puerto Rico, además de ser unos fondos para reconstrucción, tienen que ser unos fondos para desarrollo económico real en Puerto Rico. Hace falta muchísima mano de obra, pero nosotros tenemos también aquí mano de obra local que se puede utilizar. Nosotros estamos haciendo alianzas con diferentes organizaciones sin fines de lucro para poder capacitar a los jóvenes que tenemos aquí en Puerto Rico, jóvenes y hasta adolescentes, ¿no? que tenemos en Puerto Rico. Sí sabemos que probablemente vayamos a usar mano extranjera. Y otro componente que tenemos real en Puerto Rico es que están el ciudadano no legal, ¿no? Que ya es parte de nuestra economía informal.
y de qué forma también podemos entonces utilizar o legalizarlos bajo diferentes programas federales para que aporten a la reconstrucción en Puerto Rico. O sea que estamos trabajando en una forma más holística con diferentes iniciativas. Y en esa etapa, ¿en dónde estamos? Nosotros estamos en alianza con la Asociación de Contratistas Generales. Hemos tenido conversaciones con el gobierno federal, con Washington, y estamos dándole seguimiento a dichas conversaciones. El salario de $15 la hora que se aumentó, ¿realmente es un incentivo, un atractivo, o todavía la gente espera que se llegue a los $20 o algo así? Esto es para proyectos que se realicen con fondos federales, no el trabajo, si yo quiero construir mi casa, quiero añadir, no, es todo con el proceso de reconstrucción, ¿verdad? Para que quedemos claros. ¿Cómo ustedes están manejando esta situación? Si los $15 realmente es suficiente, si se está pagando más, algunas empresas pagan más y no lo sabemos. ¿Cómo se divide el que es el carpintero, el ayudante, la persona que está aprendiendo también en el camino? El mercado se estaba encargando de aumentar los salarios, precisamente por la escasez. Las leyes de oferta y demanda ya estaban ejerciendo presión a aumentar los salarios. Ciertamente hubo una iniciativa de aumentarlo a $15 en el 2018. Eso pues no se llegó a eso. Ahora hay otra. El tema de los $15 la hora en proyectos públicos no me parece que sea tanto issue, porque ya estábamos de camino a llegar ahí. Donde va a haber un poquito de reto va a ser con los proyectos de iniciativa privada. ¿Por qué? Porque esos tenían su viabilidad montada de una manera, ¿verdad? Y al irse habiendo esas presiones, pues, por ejemplo, la unidad de vivienda que se producía en $110,000 para precio de venta hace 3, 4 años, pues ahora se produce en 150, ¿verdad? Uh-huh. Y eso no solamente es el tema de salario, el tema de salario es un tema. Sin embargo, haciendo un poco de historia, ¿verdad? Antes el empleado se adiestraba por su entorno familiar, como muy bien dijiste, Vanessa, y por el lugar donde vivía. Uh-huh. Por ejemplo, si tú vivías en Caguas, probablemente eras carpintero, y si estabas en Nahuatl, probablemente eras albañil o instalador de losa, ¿verdad? Sí. Eso con la depresión económica se perdió. O sea, en Puerto Rico no había una cultura de sistemas de aprendizaje formales, donde la gente fuera y se adiestrara formalmente y se graduara de eso. Y ese es el paradigma que yo creo que nosotros tenemos que cambiar. Uh-huh. Y nosotros le llamamos eso profesionalizar la industria de la construcción. Y evidentemente el tema de profesionalizar la industria, de darle un credencial y unas destrezas al trabajador que sirvan, al igual que la licencia de Vanessa de arquitecto y que la mía de ingeniero, le da un apoderamiento al trabajador muy grande. Y eso debe venir acompañado de un aumento salarial también. Y además que las presiones inflacionarias de las que empezamos a hablar en el segmento pasado, las personas que menos ganan, pues toman ese impacto desproporcionadamente. Y yo les pregunto, una persona que quiera guiarse por el área de construcción, que quiera ser albañil, carpintero, que quiera ser el auxiliar, que diga, pero yo quiero buscar un empleado seguro que por lo menos esté 5 o 10 años, con todo esto que está ocurriendo en el país, una persona que quiera experimentar en este sector, que aparte de aprender puede después montar su propia empresa, puede ser un emprendedor y puede tener mucho dinero. Si vas a comenzar desde abajo, es poco a poco. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de que puede entender, puede estar en un trabajo seguro a muchos años, con todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico? Bueno, como muy bien dijo Emilio ahorita, nosotros entendemos que esta reconstrucción va a durar años, por lo menos una década. Nosotros tenemos empleados en nuestra empresa que llevan con nosotros toda una vida, así que todo va a depender, ¿verdad? Siempre uno se queda con los buenos y los que resuelven. Lo que me mencionas es muy interesante porque esa gente que tienen ese thrive para echar hacia adelante, que empiezan desde abajo y después montan su compañía de albañilería o de carpintería, se convierten entonces en subcontratistas de nosotros mismos, o sea, que se mantienen dentro de la... Me parece que esto es una oportunidad histórica. Sí. Yo creo que ese debería ser el discurso. Uh-huh. Bueno, y motivar.
Yo creo que o sea, Puerto Rico ha estado sujeto a huracanes, ¿verdad? A terremotos no tanto, pero huracanes por los últimos 30 años, 3 veces, por huracanes, o sea, desastres de mayor magnitud, ¿verdad? La diferencia que hay con este desastre son los recursos con los que contamos para reconstruir y cambiar fundamentalmente, ¿verdad?, lo que es Puerto Rico. La idea es, si nosotros vamos a implantar los cambios que son necesarios para que ese aumento de actividad económica que está trayendo esta inversión en la reconstrucción sea sostenible y se mantenga una vez se acabe la industria de la construcción. Ahorita a mí se me olvidó mencionar algo, y es que si la presión en los salarios alzada están creando un disloque en las ayudas sociales que reciben muchas personas. Y me refiero, pues mira, a ayudas en los sectores de salud, en vivienda, en asistencia de vivienda y en asistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque esas ayudas están sujetas a un ingreso máximo que el hogar puede tener. Y ¿verdad? Y en muchos lugares en Puerto Rico, y vamos a hablar de los límites de ingreso de vivienda, ¿verdad? En muchos lugares en Puerto Rico es la mitad del límite del nivel de pobreza. Bueno, el tema está muy interesante y podemos invitarlos a futuro. Vamos a ver cómo corre este año 2022, ahora que la cosa está un poco más flexible y el porciento de casos en pandemia sigue disminuyendo. Ojalá siga siendo así. Quizás muchas personas pierden el temor y regresan a la fuerza laboral y comenzamos a ver a un nuevo Puerto Rico. Gracias a Vanessa y Emilio por estar con nosotros en este conversatorio y por el estímulo que le están dando al pueblo para apoyar la reconstrucción de Puerto Rico. De esta forma finalizamos, no sin antes pues agradecer a nuestros invitados y a ustedes por su sintonía. Nos vemos.